Hoy estamos acá con una gran invitada que ustedes ya pueden ver en pantalla. Ella es Marilis Llobet. Fue tan lindo volver a reencontrarme con ella. Ella la entrevisté en el congreso tan magistral que hicimos el año pasado. Reeditamos en el 2020 y creamos en el 2019 con mi querida socia Mónica Villarreal. Y la realidad es que Marilis fue alguien muy especial porque la temática con la que nos desarrollamos en el Congreso del Miedo a la Acción con Marilis fue la conexión corazón-mente. Y creo que hoy es algo que nos atañe a todos y nos debe importar. Debemos poner el foco en eso, porque ya estamos tan saturados de estar viviendo en la mente, en el ego, en el modo supervivencia, que empezar a encontrar esa conexión creo que es el secreto de la felicidad. Hola Marilis, ¿cómo estás? Gracias por estar hoy con nosotros. Hola Silvia, un gusto trabajar juntas nuevamente. La verdad me gustó mucho la experiencia del Congreso del Miedo a la Acción. Y bueno, tenemos muchas cosas en común, así que muy feliz de estar acá. Absolutamente, muchas cosas en común. Y por eso hoy, más allá de haber hecho esta introducción, me gustaría que nos cuentes en pocas líneas a qué te dedicas, tu amplio currículum no nos va a dar el tiempo ahora, pero en pocas líneas seguramente sí. Y luego, ¿por qué tu amor por esta conexión con el HeartMath? Bueno, voy a tratar de dar una respuesta larga, corta. Bueno, yo he sido una ciudadana corporativa por muchísimos años, ¿verdad? Estuve más de 20 años en el mundo corporativo y hace 12 años me independicé y empecé el negocio de capacitación. Como soy una estudiosa, y bueno, no quiero hablar de títulos ni nada, pero soy una persona súper estudiosa, estar capacitando gente en el área comercial y observando las conductas me llevó a empezar a estudiar un poco al ser humano y a conocerme yo, superar mis temores. En aquel momento era el temor a la incertidumbre financiera que tiene todo emprendedor. Y entonces empecé un camino que empezó con reprogramación del subconsciente con Psyche. Luego de eso apareció por ahí el video de What the Bleep Do We Know. ¿Qué rayos sabemos para la comunidad latina? ¿Qué rayos sabemos, Correcto. por si acaso? Luego, ahí vi a Joe Dispenza, empecé a ir a los cursos de Joe en diferentes partes del mundo. Luego me volví una entrenadora de Neurochange Solutions, de Joe Dispenza. Seguí estudiando y me metí a estudiar Brain Mapping en Arizona y con Quantum University. Y después, por último, haciendo una investigación sobre mis audios de Stay Tuned, que son frecuencias de la música para volver al ser humano al orden original, me di cuenta que los patrones más importantes no son necesariamente los del cerebro, sino los del corazón. Y así fue, esta es la respuesta larga, corta de cómo llegué hasta HeartMath. No, y aparte, Marilis, yo recién te escuchaba, ¿no? Cuando decíamos cuántas cosas en común tenemos, esta cuestión de ser tan estudiosas, de ser siempre persiguiendo la cuestión académica, el formato, el cuerpo teórico del momento. Fíjate cómo vamos variando en la evolución, ¿no? Nuestra personal, cómo vamos incorporando nuevas formaciones. Pero fíjate lo interesante que ambas, siendo dos personas muy estudiosas, con alta formación académica, hoy estamos llegando al punto en donde vemos que la gran importancia que tiene el corazón en nuestra vida no es de desestimar, porque hemos dado tal vez demasiado tiempo a la mente, a la formación, al estudio, a tener todo lo que creíamos como background teórico, y hoy creo que estamos ambas justamente por eso en este reencuentro, valorando mucho esta conexión corazón-mente. Y por eso, cuando te entrevisté, quedé muy, muy atrapada con todo lo que HeartMath, que se traduce las matemáticas del corazón, HeartMath, que es un instituto en el norte de California, que ha empezado a trabajar hace muchos años, incluso con Greg Braden, con Joe Dispenza, con Bruce Lipton, en la importancia de generar coherencia en el corazón. Y creo que esto es lo que vamos a compartir con nuestra gente hoy en un ratito, porque posiblemente luego juntas demos ese taller de sincronizando tu mente y tu corazón, porque creo que es el paso siguiente en este momento, empezar a funcionar desde el corazón y desde todas esas cualidades elevadas que nos dicen que amemos, que apreciemos, que seamos generosos, cooperadores, solidarios, que estemos más sintonizados con lo que Joe Dispenza dice emociones elevadas que con las emociones del estrés,
que destruyen, y no solo destruyen todos los sistemas biológicos, sino también y por sobre todo el sistema inmunológico. Así que me encantaría un poquito que desde tu aprendizaje, porque vos estuviste y transitaste en la formación de HeartMath, nos cuentes un poco de qué se trata. Bueno, HeartMath es muy amplio, pero me gustaría referirme a algo muy concreto hoy para dar una idea y sobre todo para las personas que quieran continuar con el aprendizaje. Creo que el eje central de todo esto tiene que ver con la calidad de emociones que tengamos en nuestra vida. Y podemos separar las emociones, que todas son importantes, y no quiero decir que hay unas buenas y otras malas, porque todas son necesarias, pero hay emociones que son emociones renovadoras, como la alegría, el entusiasmo, la paz, la tranquilidad, y hay emociones que son agotadoras, como el miedo, la ansiedad, el enojo, la frustración. Entonces, yo creo que todos venimos a esta vida con unas emociones dominantes positivas y otras negativas, y somos un poco adictos a las negativas. Y por ahí vamos creando situaciones que nos refuercen esa adicción hasta que nos volvemos conscientes. Y entonces decimos, bueno, ¿cuáles son mis emociones dominantes positivas o renovadoras y cuáles son las dominantes negativas o agotadoras? Y digo esto para efectos didácticos, ¿verdad? No es para calificarlas como buenas o malas. Entonces, yo, por ejemplo, en un punto de mi vida descubrí que yo era adicta a la emoción positiva del entusiasmo y a la negativa de la frustración. Claro. Entonces, absolutamente. En estos momentos que estamos viviendo con todo el tema de la pandemia, y no tengo que hablar de eso porque todo el mundo está muy consciente, digamos como que es un reto para alguien que vive desde el entusiasmo creando cosas, no sé, porque me encantaba hacer congresos y hacer, no sé, y decir, vamos a hacer tal evento en tal hotel, en tal país, y vamos a llevar tantas personas, y entonces tenía esa adrenalina digamos, de decir, vamos a crear esto y llenamos el curso, etcétera. Y digamos, bueno, pues siempre había un riesgo de caer en la frustración si las cosas no salían como pensábamos. Una vez me subí a un taxi bueno, un Uber en realidad, para ir de Boca Ratón al aeropuerto de Miami, en la madrugada, y me tocó un señor que venía llegando de Cuba un año antes, algo así. Y yo le pregunté, ¿qué se siente despertarse todos los días en un país donde no puedes hacer proyectos ni nada? O sea, ¿qué se siente despertarse así? No me imaginé que pronto todos íbamos a estar sintiendo eso mismo que yo. Pero bueno, lo cierto es que si descubrimos cuáles son nuestras adicciones emocionales, porque hay positivas y negativas, ¿verdad? Digamos, estamos más conscientes emocionalmente. Y esto, digamos, cada emoción tiene un patrón en el corazón. Entonces, hay patrones coherentes y patrones incoherentes. Entonces, cuando nosotros estamos en emociones elevadas o renovadoras, usando el lenguaje de HeartMath, ¿qué pasa? Los patrones que hace el corazón son coherentes, y entonces la señal que viaja por el nervio vago del corazón al cerebro es una señal tan coherente que hace que el cerebro funcione de manera óptima. Entonces, si por el contrario tenemos emociones agotadoras, como la frustración, que era mi emoción dominante, entonces, ¿qué pasa? Tenemos un patrón incoherente. Y este patrón incoherente viaja igual por el nervio vago, que comunica al corazón con el cerebro, y entonces la señal que recibe el cerebro es incoherente, y por lo tanto el cerebro no puede funcionar de manera óptima. En estos momentos que estamos viviendo, hasta los que practicamos HeartMath todos los días de la vida, hay ratos en que caemos en emociones agotadoras, ¿verdad? Y es inevitable con una situación tan particular, ¿verdad? Entonces la invitación es, pues sí, vamos a sentir miedo, frustración, ansiedad, etcétera, ¿no? Porque somos humanos y nos están vendiendo tanto drama, ¿verdad? En los medios de comunicación y por todas partes, y además pues vemos personas falleciendo, etcétera. La cosa es cómo estar conscientes de nuestras emociones y entender las técnicas que te permiten
cambiar de esos patrones incoherentes de las emociones agotadoras a los patrones coherentes de las emociones renovadoras. A mí y me ese es un parece poco el eje central. A mí me parece que como eje central es fundamental para, como vos bien dijiste, mantenernos conscientes que somos los productores de nuestra realidad. Somos nosotros quienes creamos nuestro estado interno y luego se refleja en nuestro estado externo. Estamos tan acostumbrados a ser víctimas o títeres de las circunstancias como si ellas nos pudieran dominar, controlar y manejar la vida. Y en realidad somos nosotros los que elegimos de qué manera interpretar esa realidad y dar una respuesta. En este caso, lo interesante es que trabajar la coherencia del corazón, este mini cerebro que hoy se sabe que es poderoso, con 40.000 neuronas que están mandando permanentemente información al cerebro y que tiene un campo electromagnético muy amplio, medible por la tecnología científica del día de hoy, de aproximadamente 1 metro, y que nos permite conectarnos con el entorno, recibir y dar información, porque eso es lo que somos, nuestro campo electromagnético es información, información que sale y información que recibe. Cuando nosotros estamos todo el tiempo supeditados a la información caótica del medio y no somos conscientes de ser creadores de nuestra propia coherencia interna, es cuando nos sentimos rehenes de las situaciones y creemos que hasta que esa situación no cambie, yo no voy a poder cambiar. Y a mí me gusta mucho una máxima de la técnica de teoría sistémica que dice, nada cambia, yo cambio, todo cambia, porque todo depende de esta coherencia interna, que cuando yo estoy manejando esta coherencia desde mi corazón y le envío estas señales a mi cerebro, empiezo a tener un estado interno muy, como decís, renovador, ¿no? Desde estas emociones elevadas, en donde yo puedo empezar a tener mayor claridad, concentración, memoria, tengo un mejor rendimiento mental y físico, tengo un mejor acceso a respuestas y no tan reactivas a las situaciones del entorno, tengo una mejor filtración o filtro mejor lo que viene de información del medio y lo interpreto desde mi coherencia, no desde el caos en el que a veces estamos, en donde todo se vuelve incoherente y el estado interno se caotiza. Entonces yo creo que esto, aprender las técnicas que nos enseña HeartMath y que también nos están enseñando hoy Bruce Lipton, Greg Braden, Joe Dispenza, nos permite generar un mundo interno que luego se va a reflejar afuera. Muchas veces me dicen, pero Silvia, ¿qué quiere decir? ¿Que yo hago esto, se termina la pandemia? Es que la pandemia es circunstancial, está acá mostrándote algo a vos. Estás en ese campo y vos sos el responsable de cómo responder a ese campo. Hay gente que está todo el día mirando la televisión, envuelta en el drama y el sufrimiento de las noticias, y sobre todo de las noticias amarillistas, de las noticias tremendistas, y evidentemente, si no están conscientes de la información que están permitiendo ingresar a su mundo interno, tarde o temprano van a volverse en ese estado caótico, lleno de miedo. Y como muy bien dijiste, somos humanos y el sistema de supervivencia está siempre activo porque es la función de nuestro cerebro, el estar defendiéndonos para la supervivencia. Entonces, ante cualquier amenaza, ¿en qué estado entramos? En la liberación de las hormonas del estrés. Todos los químicos del estrés debido al miedo van a ser liberados. Entonces, ¿es la elección de quién? ¿Vivir en el sistema de miedo, el sistema de supervivencia, o vivir en el sistema de creatividad, con emociones elevadas y renovadoras, en donde todo nuestro sistema está condicionado y le permite a nuestro organismo funcionar de forma coherente, renovadora, permitiendo que todo el rejuvenecimiento interno de cada célula que muere y nace cada día sea óptimo? Entonces me parece que esto es el camino que yo quiero tomar en mi futuro, cercano y lejano, porque creo que el camino es desde el corazón, no es ya desde la mente, es que la mente responda al corazón y a estas emociones elevadas y a sus cualidades, y desde ese lugar poder comunicarnos con los demás. Y tal vez dos cosas que me gustaría señalar. Una, en realidad es que, porque yo preguntaba cuando me certificaba en HeartMath en el año por ahí, en el
2018. Entonces el corazón es el jefe y entonces me contestaba el entrenador, no, es el sistema, el jefe. O sea, es el sistema integrado del corazón y el cerebro. Esa es la clave. Buenísimo. Ahora, yo tuve una experiencia que me gustaría compartir para cerrar, que fue para mí tal vez de las enseñanzas más grandes que he tenido de HeartMath, y fue cuando empezaron todo este tema de los incendios forestales, que ya entre tantas cosas que han pasado en el último año y medio, ya no me acuerdo, pero fue hace como, no sé si fue antes de la pandemia o ya estábamos en pandemia cuando pasó todos estos incendios súper agresivos en California. Y bueno, las instalaciones de HeartMath, ¿verdad? Que están ahí, es un lugar muy lindo, pero está en California, donde estuvo la peor parte de los incendios, y las instalaciones de HeartMath en varios momentos se vieron amenazadas. Y entonces estos entrenadores que para mí son como ángeles, los que ya llevan años en esto, pues yo me considero principiante, ¿no? Porque apenas hace 3 años empecé este camino, pero ellos tuvieron que desalojar sus casas digamos, de la propiedad donde viven en HeartMath. De ahí los movieron a hoteles y después los tuvieron que sacar de los hoteles y pasarlos a casas, y no se sabía si las instalaciones de HeartMath se iban a afectar o no, y es un lugar al que yo le tengo mucho cariño porque me da la sensación de ir a la casa de los abuelos, ¿no? Esa es como la energía que tiene ese lugar, ¿verdad? La energía del amor, ¿qué podemos permitir? Claro, claro. Y entonces, bueno, la cosa es que los vi a ellos todos vivir este proceso con un nivel de desapego y decir, es lo que es, no juzgo lo que está pasando, simplemente es lo que es. Y esto lo traigo a colación porque hay gente que cuestiona mucho si somos víctimas o creadores, sobre todo en el momento que estamos viviendo. Y bueno, hay cosas que yo creo que no podemos controlar, y eso es clarísimo y lo estamos viviendo ahorita con la pandemia. O sea, si tú me dices los planes que yo tenía para estos años, o sea, no se parecen en nada a lo que estoy viviendo, no son mis primos lejanos. Pero el tema es cómo reacciono. Y ahí es donde está la frontera entre víctimas o creadores. O sea, reacciono desde el aprendizaje y digo, bueno, sí, no puedo controlar este incendio que está pasando, y si se fueron las propiedades, se fueron, pero lo que sí puedo controlar es cómo yo reacciono a la situación. Entonces, es muy complicado. Yo que he sido viajera y amo viajar, ahorita nada más puedo viajar al interior de mí misma. Bueno, flor de viaje, un gran viaje el tuyo, no es para desestimar, ¿eh? Al interior de cada uno, wow. Pero bueno, son momentos muy particulares y creo que tener estas destrezas, me decía el otro día un amigo de México que se llama Ariel Abam, que le tengo mucho respeto, y me decía que estos son momentos donde afuera, por decir, en el ambiente hay mucha oscuridad, y lo que podemos controlar es ser seres de luz en ese momento de oscuridad y transitar con luz en la oscuridad. Absolutamente, coincido con vos. Coincido totalmente, Marilis, y creo que de esto se trata esta conversación, de esto se trata el taller que vamos a hacer. Creo que es justamente ser pequeñas bombitas de luz en el mundo, en donde ya con que le pongamos luz en la oscuridad a una sola persona que está viviendo desesperanzada, en desasosiego, en sentir que no tiene recursos, y poder compartir estas habilidades para que puedan tener una salida y sentir que tienen una salida para sentirse mejor, me parece que es fundamental. Por eso me encanta esto que estamos compartiendo, coincido totalmente con lo que vos decís, no podemos cambiar las circunstancias, pero siempre podemos elegir cómo responder a ellas. Esta es una gran circunstancia que nos tocó vivir a todos y cada uno está respondiendo de acuerdo a los recursos que tiene. Y muchos están lamentablemente reaccionando inconscientemente a esa situación pensando que el problema está ahí afuera. Entonces la invitación es, en lugar de reaccionar desde el sistema de supervivencia y desde el miedo, elegir quién quiero ser y responder acorde a eso. Entonces dejar de ser seres lineales y reactivos para volvernos más conscientes, y eligiendo cada respuesta en cada momento nos vamos fortaleciendo interiormente, porque nos damos cuenta que no podemos cambiarlo de ahí afuera, pero cuando yo cambio, todo cambia.
Marilis, Así es. vamos cerrando acá. Fue un placer otra vez reencontrarme con vos. Maravillosa la tecnología. Vos estás en Costa Rica, yo estoy en Argentina y toda la gente que nos está mirando en este momento, vaya a saber qué parte del mundo y todos unidos en esta energía que nos une a través de la tecnología. Así que gracias. Yo solo tengo palabras de agradecimiento por el tiempo que te tomaste. Sé que tenés una agenda súper, súper agitada, pero lo bueno es que posiblemente desde el corazón tuyo y desde el mío podamos ofrecer luz a quienes quieran sumarse a este camino. Gracias una vez más. Gracias, Marilis. Gracias por estar ahí. Bueno, y mantendremos a todo el mundo al tanto de nuestro taller. Absolutamente. Así que bueno, gracias Silvia por tu tiempo y saludos a todos. Chao. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos pronto. Chao.